Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Azul, vuestro programa dedicado al medio marino, el patrimonio azul y la cultura oceánica para la sostenibilidad. Comenzamos. Hoy conoceremos más de cerca la tradición y sostenibilidad de las almadrabas en la costa de Cádiz. Visitaremos el Centro de Investigación Marina ACTI, en el País Vasco. Viajamos hasta Galicia para hablar de algas, investigación, comercialización y gastronomía con sabor genuinamente de mar. Comenzamos con las marismas de Txingudi, en la desembocadura del río Bidasoa, entre España y Francia, un lugar que es un verdadero tesoro natural por su alto valor ecológico. Vamos a conocerlo. Ecoetxea Txingudi forma parte de la red Ecoetxea, que está gestionada por IOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. La red Ecoetxea la conforman 4 centros, 2 en Vizcaya y 2 en Guipúzcoa. En Vizcaya tenemos Ecoetxea Urdaibai, que está situada en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y tenemos también Ecoetxea Meatzaldea, que está situada en la zona minera de Vizcaya. Y aquí en Guipúzcoa tenemos 2 centros, uno en Azpeitia, Ecoetxea Azpeitia, y el último de ellos es Ecoetxea Txingudi, que es donde nos encontramos ahora mismo aquí en Irún y en plenas marismas de Txingudi. Nuestra oferta educativa pivota en 2 ejes. Por un lado tenemos el programa escolar, donde vienen los centros educativos a las marismas de Txingudi con nosotros a trabajar diferentes contenidos y competencias, y la base pedagógica de este programa consiste en que el alumnado aprende por su propio descubrimiento. El segundo programa de Ecoetxea Txingudi consiste en el programa de participación. Tiene como objetivo tratar de hacer entender a las personas que la calidad del espacio natural está estrechamente relacionada con la calidad de vida de las personas. Para ello hacemos un montón de actividades diferentes, como seminarios, talleres, itinerarios didácticos. Llevamos más de 10 años desarrollando 2 programas de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana consiste en la participación de personas voluntarias y no es necesario tener conocimientos técnicos previos. Consisten, por una parte, en el censo de rapaces nocturnas, y por otro lado tenemos otro programa de seguimiento de odonatos, libélulas y demás. Ecoetxea Txingudi se caracteriza en esencia por educar y deleitar al mismo tiempo. En 1998 se realizó la restauración del espacio en el que nos encontramos, que es el Parque Ecológico de Playa Hondi. Esta era una zona degradada y mediante un proyecto de restauración pues se recuperaron aquí un sistema de lagunas intermareales, también lagunas de agua dulce, marismas abiertas. Posteriormente, en el 2003, se inició la restauración de otra zona, que es la vega de la regata de Jaizubía, y ahí se recuperó lo que es la dinámica natural de esa regata, ¿no? Y se recuperaron también marismas, grandes carrizales, algunas lagunas también de agua dulce, y estos 2 espacios están equipados con senderos y con observatorios pues, para que la población pueda apreciar y estar cerca de esos valores naturales. La singularidad de este espacio está en su ubicación principalmente. Se encuentra entre el inicio de la cadena montañosa de los Pirineos y el mar Cantábrico, en un embudo de lo que digamos que es la ruta migratoria de las aves desde el norte de Europa hasta África. Y hay otras muchas también que nidifican. Entonces aquí encontramos una gran variedad de especies de aves. Es uno de los puntos, o el punto del litoral vasco donde más diversidad de especies de aves podemos encontrar. Y durante todo el año podemos ver más de 280 especies en todos los espacios que conforman las marismas de Txingudi. Desde especies de aves marinas, aves acuáticas, zancudas. Las zonas húmedas son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, como hemos visto, pero también nos ofrecen otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo la regulación del ciclo del agua, ya que nos previenen de inundaciones y actúan como depuradoras naturales del agua. También nos ayudan a mitigar el cambio climático, porque son sumideros de carbono y nos protegen de eventos extremos como pueden ser marejadas o grandes temporales. También son zonas de ocio, de esparcimiento para la población, zonas saludables también, ¿no? O sea, también tienen un beneficio para la salud de las personas, y son zonas también de estudio, de investigación y de educación muy importantes. La almadraba es más que un arte de pesca, es una tradición cultural que se remonta a la antigüedad. La pesca de los atunes es icono de la identidad de los pueblos marineros de la costa de Cádiz.
Mi nombre es Ana Santos, soy la bióloga de la OPP 51, la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba. Esta organización nació en el año 2000 y surgió para garantizar la sostenibilidad de la pesca de atún rojo con arte de almadraba. Agrupa a las almadrabas de Zahara, de Conil y de Tarifa. Entonces defendemos los intereses de nuestros almadraberos y velamos porque haya una sostenibilidad, una conservación y mantenimiento de todas las leyes que rigen la sostenibilidad de la pesca. Entonces la pesca de almadraba no es más que interceptar a los bancos de atunes cuando pasan por el estrecho de Gibraltar. Aquellos poquitos que se acercan a las costas gaditanas, te diría que un 0,01% es las capturas que hacemos nosotros en nuestras almadrabas. Entonces esa poca cantidad de atunes que llegan a nuestras costas, digamos que interceptan con la almadraba. Las almadrabas son como paredes verticales con unas redes que tienen un agujero, una luz de malla de más de 1 metro. Y ahí reside la sostenibilidad del arte, puesto que cualquier pesca que sea de menor tamaño sobrepasa las redes. Entonces los grandes atunes, los grandes bancos de atunes, atunes ya adultos de 15 y 20 años, son los que pueden caer en nuestras artes de pesca. Entonces estas paredes verticales reconducen a los atunes cuando pasan por el estrecho, los van reconduciendo hacia una parte principal que tiene la almadraba, que es la capturadora, es el cuadro, que tiene diferentes partes, cámara, buche, bordonal y copo. Entonces los almadraberos, ayudados por los buzos, hacen diferentes maniobras en este cuadro para llevar los atunes a la parte final, que es el copo, que es donde se capturaría el atún. El hecho de que lleve toda la vida pescando en el mismo punto, puesto que es un arte pasivo, es decir, que no es un arte activo que va buscando el atún, sino que siempre calamos en el mismo punto, en la misma longitud, latitud, año tras año tras año. Es un arte que espera a los atunes. Los primeros atunes de primavera, de mayo, de abril, de mayo, son los que pueden llegar a calar en nuestras almadrabas. Sí, bueno, el atún rojo es característico de la zona y las almadrabas es muy de esta zona, muy del estrecho, muy de Barbate, muy de Conil, muy de Tarifa, muy de Cádiz en general. Es que prácticamente estos pueblos se asentaron alrededor de la pesca de almadraba, tomaron forma alrededor de ella. De hecho, es curiosísimo que los más pequeños, los niños incluso en el colegio, desde el principio ya saben lo que es el atún, ya saben lo que es una almadraba, se les explican, leen cuentos sobre ello, hacen dibujos sobre ello. Entonces va en su cultura, va en la cultura de los pueblos de nuestra zona, en la idiosincrasia de nuestra zona. Nosotros comemos y en la gastronomía comemos continuamente atún, nuestras abuelas nos hacían platos de atún y ahora que tanto en la gastronomía tanta importancia se le da a lo tradicional y a lo nuevo, pues venimos comiendo desde platos y guisos tradicionales hasta lo más nuevo como es la comida, el crudo y todo eso forma parte de ti, ¿no?, viviendo en nuestros pueblos. Heredé de mi padre la profesión y las ganas de hacerla. Una profesión que tiene alma escrita en su nombre. Yo soy almadravero. Solo queda en el mundo un puñado de hombres como yo. Un estilo de vida que se ha ido heredando de padre a hijo, como en mi caso. Y eso ocurre desde tiempos inmemoriales. Bueno, el legado del documental Oros Rojos es un legado meramente cultural y tradicional. En él se demuestra desde un punto de vista cultural la tradición marinera que se tiene desde hace 3000 años del método de pesca, que es la almadraba, y desde un punto de vista antropológico de ese desarrollo que ha ido sufriendo el método de pesca gracias a la implantación del método japonés de cómo lo quieren, con la calidad que lo quieren. Y el legado que deja desde luego es un patrimonio audiovisual que refleja una cultura muy antigua y que va mostrando su evolución y de que va pasando de generación en generación, que en la película se refleja y se refleja de principio a fin, porque se cuenta a través de la historia de un almadravero. Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy bonita poderlo contar y llevarlo al cine. La idea surge porque yo conozco las almadrabas desde hace muchísimos años, porque he estado trabajando en Televisión Española, en la delegación de Cádiz como reportero gráfico, y venía a cubrir todos los años cada vez que se hacía la primera levantada de las almadrabas, de los atunes. Y bueno, a mí se me ocurrió la idea de un poco contar la historia desde una perspectiva más documental y menos informativa,
porque ya que existe una relación entre las orcas, los atunes y el ser humano desde hace muchísimos años, y en mi primera película conté esa historia. Y luego lo de Japón surgió por una simple razón, que aquí siempre todo el mundo habla de que todos los atunes se los lleva al mercado japonés. Es cierto que durante 30 años casi todo el mercado de atún rojo lo compraba Japón, era el principal demandante de atún de consumo de atún rojo. Sí es cierto que eso ha ido cambiando y evolucionando, y a día de hoy el atún ya se come en todas partes del mundo y un porcentaje bastante amplio se queda en España. Pero surgió la idea gracias a esa historia de que como el consumo mayoritario es japonés, pues la idea era contar eso que nunca se había contado. Ir allí y descubrir realmente qué es lo que pasa o qué es lo que sucede con el atún allí cuando se pesca aquí en las almadrabas y se lleva hasta allí. Y la originalidad de la idea del documental era descubrir eso a través de un personaje que además es almadrabero. Me lo llevé a Japón y a través de su historia se va descubriendo eso. Mi nombre es Rafael Márquez, ahora mismo soy el segundo capitán de la almadraba de Zara, y yo entro en la almadraba o empiezo en el mundillo este porque heredo el puesto de trabajo de mi padre. Él lo heredó de su abuelo y en este caso el padre de su padre, o sea que yo soy la cuarta generación de almadraberos en casa, para que nos entendamos. Diferencia con otros tipos de pesca, la diferencia es que quizás seamos la más selectiva que hay ahora mismo a nivel mundial. Porque nosotros cuando capturamos atunes no capturamos cualquier atún, no entran en nuestras redes cualquier atún. Nosotros capturamos atunes de a partir de entre 150 y 180 kilos. De ahí para arriba, pues imagínate los kilos que pueden llegar a pesar, muchos además. Ya no solo es que influye en la zona esta, influye en España entera de alguna forma, porque quedan nada más 4 almadrabas en toda España. Y las 4 almadrabas están aquí en Cádiz, o sea que no nos tenemos que desplazar a nada, estamos además cerca la una de la otra. Hemos ido transmitiendo el aprendizaje de almadraba desde tiempos de los fenicios hasta ahora. A nivel cultural no tengo una palabra para describirte lo que realmente es una almadraba. Enorme, a nivel cultural enorme. Así que la repercusión que tiene por esta zona, algo abismal. A nivel turístico, a nivel económico, de cualquier forma que lo quieras ver. La palabra almadraba es muy extensa a la hora de decir almadraba, Cádiz, el todo. Para mí la mar es que, a ver, le estás preguntando a alguien que vive de la mar y que se ha criado además en un pueblo pesquero. La mar es para nosotros todo. De hecho, no conozco un marinero que después de jubilarse no se busque una caña, no se busque un bote, no se busque un algo, porque es un sentimiento, ya no es solamente el placer de pescar o de ir a echar un rato, no. La mar para nosotros es todo, le estás preguntando a un marinero. Nos hemos acercado hasta el Centro de Investigaciones Marinas ATTI, con sede en Vizcaya, para conocer sus programas, sus acciones y servicios. Ciencia y tecnología al servicio de la sostenibilidad de la mar. ASTRI es un centro tecnológico que trabaja principalmente en 2 especialidades, que son investigación marina e investigación alimentaria. Nuestro objetivo es pues ser excelentes en la investigación y en el desarrollo de tecnologías, productos y servicios que den respuestas a los retos que se plantea la sociedad, principalmente. Trabajamos muy alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. A nivel de investigación, uno de los grandes ejes que están condicionando gran parte de la investigación, obviamente, es el cambio climático, cómo afecta el cambio climático al mar y a sus recursos, no solamente a la costa, obviamente, por la morfodinámica, cómo se alteran las playas, cómo se alteran los fondos, cómo se alteran también las comunidades que viven próximas a la costa, pero sino también los recursos pesqueros, cómo se ven afectados debido al cambio que está sufriendo. El mar absorbe calor, estamos constantemente desde hace ya 40 años midiendo
constantemente cuál es la temperatura de los océanos y sabemos que hay un incremento de temperatura y eso está condicionando todos los procesos que hay a nivel oceánico. No solamente a nivel oceánico, sino que también el mar y la atmósfera están íntimamente relacionados y cualquier cosa que pase en el océano se transmite a la atmósfera y de la atmósfera al océano. Llevamos ya cerca de 20 años midiendo mediante instrumentación en mar abierto cuál es el oleaje. Todavía las series no son muy largas, son 20 años, pero obviamente existen series mucho más largas. Hay series de puertos del Estado desde el año 1991 en la zona de Bilbao, incluso otras más antiguas como pueden ser las del Met Office o Meteo France. Entonces trabajamos con unos registros de oleaje de mucho tiempo, y lo que se ha visto es que desde los 80 se ha visto un incremento de la energía del oleaje, que lo que se traduce al final son en unos efectos, pues, entre comillas, más catastróficos también en la zona costera que está tan densamente poblada. Bueno, primero de todo, para poder dar soluciones tenemos que entender de dónde vienen estas basuras, quién los generan y por qué. Entonces, pues nosotros al menos pues estamos intentando pues caracterizar toda esa basura que encontramos en el mar, en las costas, en playas, y con eso ya podemos detectar quiénes son los agentes que lo generan. Pueden ser pues la ciudadanía, es por ello que las basuras pueden venir de los ríos, luego también puede ser el sector pesquero, en nuestro caso es bastante importante y por eso trabajamos con ellos, ¿no? Podemos trabajar en saber cómo se mueven las basuras en el mar, por eso utilizamos modelos matemáticos de modelización para conocer de dónde vienen y a dónde van a ir a parar. Bueno, hay diferentes sistemas de monitorización. Hay algunos países o algunos grupos de investigación que están aplicando fotografías. Hay un grupo que está aplicando este sistema o un sistema similar en Asia, donde los ríos pues, son grandes, hay muchísima basura porque el sistema de gestión de basuras es bastante deficiente, pero es verdad que nosotros aquí hemos sido uno de los pioneros, basándonos en sistemas de monitorización de playas, hemos desarrollado, pues hemos ido un poco más allá y lo hemos aplicado a las basuras. Luego también tenemos cámaras de videometría muy interesantes, que lo que hacemos es monitorizar las basuras que pasan por una sección de un río y contamos en casi tiempo real cuántas basuras pasan, ¿no? Entonces tenemos un buen histórico de la concentración de las basuras en una sección de un río, y si hacemos medidas de actuación río arriba podemos pues, monitorizar un poco si las medidas son efectivas o no. Y luego pues, hay otras soluciones como trabajar con el sector pesquero en la recuperación de las basuras en mar, en todo el tema del reciclado, economía circular, potenciando que estas redes sean circulares. Otra de las cosas importantes es trabajar en la prevención y en cómo divulgar todo este conocimiento a la ciudadanía o a aquellos agentes que lo generan, ¿no? Y por eso trabajamos en la alfabetización marina, que se llama, para que ellos conozcan, que aprendan y que sepan por qué este problema necesita soluciones y que son ellos parte del problema y de las soluciones también. Es verdad que toda esta monitorización es necesaria para que las autoridades locales, que los gobiernos puedan actuar y puedan saber. Es por eso que necesitan esa información base, y es verdad que en nuestros homólogos franceses, aquí en Biarritz, todos estos gobiernos del sur de Francia sí que están aplicando medidas que estamos generando dentro, bueno, la comunidad científica, en nuestro caso herramientas que estamos generando en conjunto con otras entidades de Francia para poder hacerle frente. Y de hecho el Ayuntamiento de Biarritz está muy interesado en aplicar y buscar soluciones porque tienen varios problemas, pero uno de los problemas es que tienen mucho microplástico, entonces pues están buscando soluciones para hacer frente a este problema. Hablar de algas es hablar de naturaleza y de cultura. Hablar de investigación, apuestas personales, negocios familiares y gastronomía con sabor a mar. Veamos qué nos han contado. Bueno, pues todo el mundo se pregunta qué son las algas, ¿no? Y realmente las algas es un grupo de miles de seres que tienen en común simplemente que viven en el medio acuático, necesitan del agua al menos para su reproducción. Lo que tienen en común también pues son productores primarios, que son los capaces de captar la luz del sol y con los nutrientes inorgánicos que encuentran en el medio acuático, como fuente de carbono, pues el CO2, el nitrógeno, el fósforo, son capaces de convertirlo eso en una biomasa que va a ser el alimento para los siguientes niveles de las cadenas tróficas, ¿no? Entonces son
fundamentales, es el comienzo de la vida. Bien, el consumo de algas para la alimentación humana pues, es un tema que surgió pues, más o menos como hace 20 años aproximadamente, sobre todo por la introducción de una especie alóctona, que es el guacame. Pues entonces eso de alguna manera empezó a que los investigadores y los productos empezaron a pensar que se podría consumir esa especie, se podría cultivar. Lo que pasa es que lo que sí que cuajó es que algunos industriales, ¿no? pues tuvo la idea un poco de facilitar estas nuevas materias primas, ¿no? Estos nuevos alimentos pues a grandes chefs, ¿no? Y así poco a poco pues se fue cuajando, pues sobre todo pues en la alta gastronomía, y de ahí poco a poco pues fue bajando, ¿no? Cada vez pues a más restaurantes, a más sitios, hasta que llegó prácticamente pues a las grandes superficies, ¿no? Ahora puedes encontrar algas en cualquier sitio, ¿no? Pues muchos cultivos de algas precisan de una fase de laboratorio, una fase un poco sofisticada de producción de lo que sería la semilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le vende a los productores para que la pongan en el mar o en tanques de cultivo, etcétera, y produzcan pues, biomasa pues, para su comercialización. Entonces aquí estamos desarrollando un poco pues, ese tipo de cultivos porque creemos que el futuro de la explotación de las algas no es la recolección de los recursos naturales, puede ser en parte, pero siempre es un problema de sostenibilidad, es decir, hay que recolectar de una manera coherente, y si el consumo empieza a ser muy abundante o si realmente se empiezan a normalizar mucho el consumo de algas, no va a llegar la cantidad de recursos naturales y va a ser necesario cultivar. Estamos en la Costa de Callón, más concretamente en Coruña, a Costa da Morte. Estamos recogiendo algas para servir en fresco cada semana a los restaurantes de España y cada vez más de fuera. Profesionalmente llevaré unos 8 años, pero mis padres tienen una conservera de algas y llevo, pues eso, desde que era muy pequeñito íbamos los domingos a recoger algas a la costa, yo, mi hermana y mis padres, y bueno, pues es algo que llevo desde que nací, el estar ligado al mar. Pues miramos primero el parte meteorológico, a ver qué zona podemos trabajar, qué tiempo hace, qué viento hace, miramos la marea, cuándo es el mejor momento para ir, y después en función de los pedidos, porque no toda la costa es igual, hay algas que se dan en una zona, otras se dan en otra, pues decidimos ir a una zona o a otra. Cuando llegamos, depende de la variedad de alga, está debajo del agua, fuera del agua, bueno, cada alga pues tiene su estructura y su zona, su hábitat, y después depende de ella pues también se recoge o a mano o se corta. Nosotros ahora recogeremos fácilmente unas 10 variedades, aunque hay muchas más, pero bueno, son las que más nos interesan para llevar a los restaurantes. Y bueno, pues en una pequeña zona podemos encontrar multitud de algas, solo que unas son más interesantes gastronómicamente y otras pues podrían tener un uso más dedicado a la cosmética o a la farmacéutica. En el año 87 o así, pues eso, mis padres tenían una empresa de setas frescas, tenían excedente, entonces pensaron en crear una conservera. Cuando ya la tenían montada vieron que su conservera se quedaba muy pequeña para las conserveras que trabajaban mucho y ya no quedaba tanto excedente de seta. Entonces pues pensaron en el mundo de las algas, ya que les gustaba mucho el mar, les gustaba mucho el tema de las algas, ya que las conocían a través de estudios que leían pues, de Japón, y entonces se acercaron a la universidad a ver qué viabilidad había en el proyecto para crear una conservera de algas. Y como eso, llevan 25 años en este mundo, pero de momento es un sector totalmente nuevo para España. La mayoría de las algas que comercializamos son recogidas de manera natural de una forma sostenible, pues lo que es el wakame, kombu, lechuga, espagueti. O sea, ahora desde febrero hasta junio, julio, dependemos un poquito de la climatología, pues la luz les afecta y al final el temporal, si hay mucho temporal, pues al final ellas se retrasa un poco su crecimiento. Y nosotros después las traemos para aquí, las lavamos, después las procesamos en conservas o si no las deshidratamos. Sí está creciendo la demanda de algas en el mundo, creo que consideramos que todo el mundo está un poco aprendiendo a consumirlas como una verdura más, pues es lo que te decía al principio,
Y después en España también, muchísimo, pues al final a través de recetas sencillas, como unas lentejas, un caldo, un poco lo que visteis en cocina, es lo que la gente se está acostumbrando a consumir, así sí que está creciendo la demanda. Sí que nos consideramos una empresa pionera que empezamos, ya te digo, hace 25 años, en el que no había referencias, que durante muchos años, que ha sido una trayectoria larga y dura, pero que bueno, que hoy por hoy pues ya va dando sus frutos de que la gente consuma las algas como una verdura más. Y hasta aquí el programa de hoy. Lugares y gentes de mar que inspira. Espero que os haya gustado. Saludos marinos desde el profundo azul. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.